¿qué es eso que nos genera ese agobio? ¿Qué es eso que nos quita el aire? ¿Qué es eso que nos hace sentir esa necesidad profunda, ese anhelo de libertad? ¿Dónde está? ¿Y por qué? Porque hoy en día todos, sin excepción, todos los que estamos aquí, los que nos están viendo, todos estamos haciendo frente a enormes desafíos. Este mundo no es un mundo de cambio progresivo, es un mundo de cambio disruptivo. No te da casi tiempo a irte adaptando. Te tienes que adaptar. Tiene que ser ya. Y ante todo esto, el ser humano es interpelado directamente a conectar con algo muy profundo. Tenemos una mirada tan superficial, nos cuesta tanto esa mirada profunda que vaya más allá, que tenga más calado, que diga, ¿qué es verdaderamente lo que hay dentro de mí? Entonces, vamos a hacer juntos, durante un periodo breve, un viaje hacia el interior, un viaje siguiendo una línea muy concreta, una línea primero que empieza en mi propia vida, algo que a mí me sacudió profundamente, algo que sigue en la filosofía antigua, en la medicina antigua, que se encuentra con los grandes desafíos que la Organización Mundial de la Salud nos plantea y que nos abre a un espacio increíble de oportunidad. Es un mensaje profundamente ilusionante, donde parece que hay noticias muy duras, noticias muy malas. Ese reconocer que es volver a conocer esa dimensión honda del ser humano y decir, oye, que yo tengo, que tú tienes, que nosotros tenemos recursos para hacer frente a todo tipo de desafío. Por lo menos afrontarlo como lo afrontan aquellas personas que saben que pueden, que creen que pueden, que esperan tener éxito. Entonces, claro, tener la oportunidad de compartir esto con la ilusión de que os pueda servir en esos momentos de desafío, esto a mi vida le da un completo sentido. Es decir, no podría tener una existencia más feliz que estar haciendo lo que para mí orienta mi trayectoria vital. Veréis, la vida se nos aparece en encrucijadas. Nos guste o no, de repente te encuentras con una encrucijada. Se te abre un espacio, te vas por allí o te vas para allá. ¿Y qué momento de dificultad, qué momento de desafío cuando dices tú, oye, ¿qué camino será el mejor? Porque en realidad, muchas veces con la información que tienes, con eso no es bastante para saber cuál es el camino que más te conviene. Y sin embargo, dentro de nosotros hay una sabiduría esencial. Y digo esencial porque es la clave de lo que somos, que sabe por dónde has de ir. Y en ese momento es que lo ves tan claro que ningún argumento racional, ninguna información, ningún constructo mental te desvía, porque es claro, lo ves diáfano y sabes que has de ir por ahí. Y os voy a hablar de una de las grandes encrucijadas de mi vida. Para mí no ha existido nunca un comunicador como él. Su fuerza, su convicción, su capacidad de hacerte amar a la naturaleza. Félix hizo que yo me enamorara de la naturaleza, me enamorara de las águilas, me enamorara de la etología. Siempre me habían gustado los animales, eso es cierto, pero él consiguió, a través de su capacidad increíble de comunicación, sacudirme hasta las entrañas. Convertirse para mí en una referencia, no solo de un impresionante comunicador, sino de un impresionante amante de la naturaleza. De que hay que cuidar de la naturaleza, que la naturaleza no es un sitio para conquistarlo, no es un sitio para dominarlo, es un sitio para vivir en encuentro, en cooperación, para respetarlo, para amarlo, porque somos parte de ella. Y tenía muy claro que yo iba a ser etólogo. Pero entonces la vida me sacudió. La vida me sacudió como te sacude la vida, de la forma más elegante y de la forma más insospechada. Porque, claro, a nada que uno se abre a la vida, te das cuenta que la vida asombra, que la vida enamora, que la vida descoloca, que la vida desorienta, pero que tiene un marco de orientación mucho más sabio que el que nuestro intelecto tiene. ¿Y cómo me sacudió la vida? Me sacudió en un programa de televisión. Yo ya soy de la época vintage. Vintage a tope. Yo tengo 61 años, es decir, tengo mucha juventud acumulada. Es decir, cuando os pongo algunas imágenes diréis, pero qué mayor es este tío, ya os lo digo yo. Lo soy. 61 tacos, vintage puro. Bien, estaba viendo esta televisión, ¿os acordáis? Bueno, vosotros no os acordáis porque sois jóvenes, pero la carta de ajuste. Entonces decís, a ver cuándo se abre esto, a ver cuándo se abre esto.
La carta ajuste, que yo creo que tenía cualidades hipnóticas. Luego, cuando me fui a Arizona a estudiar hipnosis ericksoniana, dije, tiene cualidades hipnóticas. Esto lo tienen que incorporar. Señora, carta de ajuste. Clave para hipnotizarla. Bien. Bueno, yo estaba... Y entonces empezó el programa, era un programa en este caso era un telediario, y vi un terremoto. Ese terremoto había ocurrido en América Latina y en el terremoto se veía pues toda la desolación. Imaginaros, las piedras, los ladrillos, los muros se han caído y bien, pues sacando a las víctimas que estaban todavía vivas, en fin, intentando rescatarlas. Y yo me acuerdo con perfecta claridad algo que escuché en ese telediario. Los médicos hacen lo que pueden para salvar la vida de las víctimas. En ese momento, yo fui sacudido desde los pies hasta la cabeza. Dije, toma ya, mi camino es la medicina. Claro, yo me veo a mis padres y les digo, no voy a ser etólogo. Y ellos que sabían que cuando yo veía a Félix, yo ya estaba en otra dimensión, estaba en otro planeta, yo flotaba con fauna, con tal cosa. Dice, hijo mío, ¿que no vas a ser etólogo? No, yo voy a ser médico. ¿Pero esto qué te ha dado? ¿Has fumado algo raro? ¿Has hecho algo? Digo, no. He sentido una llamada. He sentido la llamada a reducir el sufrimiento humano. Bueno, mis padres, que siempre han mostrado una enorme comprensión conmigo, dijeron, pues bueno, pues hijo, si ese es tu camino, pues adelante a la medicina. Total. Empiezo los temas, empiezo tal cual, pasan un par de años, me inscribo a la Facultad de Medicina, me admiten en la Facultad de Medicina y después del verano yo entraba en la facultad. Pero en mi casa, en mi familia, todos son abogados, economistas. Yo la medicina no la había oído ¿entendéis? O sea, sabía medicina lo que sabe alguien de la calle, o sea, prácticamente nada, y además un chico jovencito. Y claro, la medicina es una carrera, oye, que impone, ¿eh? Hay carreras que imponen, la medicina impone. Y oye, no tengo ni idea. Si no tengo ni idea, ¿te acuerdas? Entonces, el verano, antes de la facultad, me voy a esta librería. Es una foto de aquel año. Hace 44 años. Esta era la librería. Espasa Calpe. Te suena, Ana Rosa, ¿verdad? Me voy a esta librería porque en esta librería entonces había muchos libros de medicina. Ahora hay todavía libros maravillosos, algunos de medicina, pero en aquella época era la librería fundamental en Madrid. Entonces me subo a la sección de medicina buscando un libro amable. Pero todo lo que veo son volúmenes cuyos títulos ni entiendo. Cirugía del cotilo. ¿Cotilo? ¿Eso qué es? Hombro congelado, tratamiento. Digo, yo no sabía que los hombros se congelaban. Y ¿sabéis esos volúmenes que son inabarcables y solo el tamaño ya te echa para atrás? Entonces yo estaba ahí como diciendo, ayuda, algo digerible, algo asequible. Y entonces apareció este libro. Un libro que me miraba. Un libro distinto del resto, blanco, puesto el lomito ahí, humilde, entre esos tomos del cotilo y el hombro congelado. Destacaba por su sencillez y su humildad, y se titulaba La relación médico-enfermo, y lo había escrito un hombre que para mí era un absoluto desconocido, don Pedro Laín Entralgo, y que luego, curiosamente, cuando hice los cursos de doctoral autónoma, le tuve como profesor. Tenía ganas de abrazarle. Pero no lo hice porque hubiera llamado al 112. Me contuve, lo cual tiene su mérito. Bien. Me lo llevo de vacaciones, me voy a la playa, me voy con ese librito y empiezo a leer. Y era un libro que describía la ciencia médica, es decir, la evolución de la ciencia a lo largo de los años, las trepanaciones iniciales, el imperio inca, etc. O sea, sabíamos que hacían agujeros en la cabeza. Lo que no sabemos es si aquellos a los que les hacían agujeros luego sobrevivían. Pero el agujero lo hacían. El pozo ahí estaba. Había neurocirujanos que decían, ven para acá que voy a ver lo que tienes en la cabecita. Te voy a hacer un pequeño taladro a ver luego lo que resulta. Bien. Bueno, el libro era tal
Bueno, era un poco, pues eso, era una cosa progresiva, pues empieza las trepanaciones, luego la neurocirugía, en fin, todas las cosas. Pero de repente, de nuevo, algo me sacude. En ese momento descubrí que había algo muy profundo, porque Pedro Lainentralgo, en ese libro de Historia de la Medicina, hablaba de los médicos griegos de hace 25 siglos, de una escuela especial, la escuela de Epidauro en el Peloponeso, y una serie de médicos que habían descubierto algo increíble, tan absolutamente increíble, que era totalmente inexplicable. Habían descubierto que en la relación con los enfermos, algo se activaba que ayudaba a que mejoraran de sus enfermedades y algunos se curaran. De hecho, en los bloques de piedra tallados hay descripciones de curaciones increíbles. Ellos sabían que no era ciencia médica, porque no estaban aplicando nada especial, ni cirugías especiales, ni remedios farmacológicos especiales, y como no le podían llamar ciencia médica, buscaron un nombre maravilloso. Le llamaron el arte médico, el arte de curar a través de las palabras. Hipócrates nos llama. ¿Veis? Todo está hilado. Todo está hilado. Hipócrates se hace presente hoy en día. Bien, este es Hipócrates, el que nos llamaba. Hipócrates no fue un médico cualquiera. Hipócrates fue un médico que transformó toda nuestra comprensión de la medicina. Hipócrates tenía tal visión de la jugada, tal profundidad en su conocimiento del ser humano, íntegro, completo, que acuñó dos frases verdaderamente hondas. La primera, las fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros son las que verdaderamente curan las enfermedades. Toma ya. Las fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros son las que curan las enfermedades. ¿Qué quería decir Hipócrates hace 2500 años? Era un lenguaje poético, era algo utópico. Pero es que no solo dijo eso, dijo muchas cosas, el famoso juramento hipocrático. Pero dijo otra cosa fantástica. Dijo, primero no hagas daño. ¿A qué se refería? Primero no hagas daño. O sea, no solamente hay algo dentro de ti que cura, sino que primero no hagas daño. Cuando yo leí aquello, cuando leí la descripción de los médicos griegos, supe que había algo que valía la pena explorar. Era muy jovencito, pero la vida fue muy generosa conmigo. Y me hizo ver que había algo de valor, que la ciencia médica es imprescindible. Nadie quiere un cirujano que le diga, señora, señor, le voy a operar. Soy un cirujano muy empático. Esta operación no la he hecho nunca. Pero mi empatía me desborda. Usted va, como dicen mis hijos, a flipar con mi empatía. El pobre que está diciendo, ¿hay otro? ¿Se puede elegir aquí? ¿Hay alguien? No. Bien. Entonces, ciencia médica sí, pero también arte médico. Y hay otra llamada. Pero esta llamada, fijaros, viene de otro lugar distinto, pero casi en el mismo tiempo. Esto es lo bonito. 2500 años. Otra llamada de teléfono. Pero es que nos vamos de Grecia a la India, al norte, junto a los Himalayas, al Nepal. Kapilavastu, los restos de Kapilavastu. Aquí vivía un príncipe, el príncipe Gautama Siddhartha, hijo de dos reyes, Mahamaya y Suddhodana. Un hombre que pudo apreciar el sufrimiento de los demás y dijo, yo tengo que hacer algo. Un hombre que lo tenía todo resuelto. Riqueza, prestigio, abolengo, no le faltaba nada. Que estaba casado con la guapísima Yasodhara. Y además tenía un hijo, Rahula. Decidió abandonarlo todo para encontrar
una forma de reducir el sufrimiento que él sabía que los seres humanos experimentábamos. Estamos hablando del príncipe Sakyamuni Buda. Buda en sánscrito quiere decir el despierto. Buda no es un dios. Es cierto que algunos al Buda mataba, le veneran como un dios. Buda es un guía, es un investigador, es un estudioso de la mente humana, y entiendo que así hemos de verlo, y así lo aprendí yo de mis maestros budistas, aunque yo sea cristiano, pero de mis maestros budistas. Y Buda, fijaros lo que dice, en la misma época, hace 25 siglos, en otro rincón del mundo, junto al Nepal, para enseñar a los demás, primero has de hacer tú algo muy duro. Has de enderezarte a ti mismo. Ah, yo no sabía que estaba torcido. Porque me tengo que enderezar. ¿De qué tipo de torcedura habla Sakyamuni Buda? Claro, esto que pasó hace 25 siglos parecía que era algo poético, utópico, extraño, que no tenía sentido, hasta prácticamente ahora. $2500 años en Grecia, Hipócrates y la escuela Epidauro, 2500 años en la India junto al Nepal, el príncipe Gautama Siddhartha, Sakyamuni Buda o primer Buda. En China aparece otro. Se completa el triángulo. Si yo digo Lao Tzu, ¿a alguien le suena Lao Tzu? Que levante la mano, yo levantaré siempre la mano, nadie estará solo. Lao Tzu. Bien. Si digo el Tao Te Ching, ¿le suena más gente? Bueno, Lao Tzu es probablemente el filósofo chino más reconocido. Podríamos decir junto a Confucio, pero Lao Tzu yo creo que es de una hondura increíble. Fijaos lo que dice Lao Tzu. 2500 años. Si estás deprimido, es porque vives en el pasado. Toma ya. Si estás lleno de ansiedad, es que vives en el futuro. Si estás en paz, es que vives en el presente. De nuevo nos encontramos con un lenguaje muy misterioso, muy extraño, muy sofisticado, muy difícil de entender. Hasta ahora. Organización Mundial de la Salud. Nuestro organismo orientador en el campo de la medicina. Nos alerta de varias cosas. Primero, ojo, porque la ansiedad está subiendo a tal velocidad que no sabemos lo que vamos a hacer con ella. Ojo porque la depresión cada vez, los cuadros de depresión cada vez más frecuentes. Ojo porque la diabetes tipo 2 y la obesidad, sobre todo la obesidad infantil, parecen imparables. Y la Organización Mundial de la Salud es muy sabia. Yo no soy nada sabio, pero la Organización Mundial de la Salud es muy sabia y dice que la salud no es solo la ausencia de enfermedad. Nosotros los médicos en 6 años de carrera se nos enseña solo a ver enfermedades, no a ver potenciales sanadores, no a trabajar sobre el potencial humano que, según Hipócrates, tenía la capacidad de ayudar a hacer frente a grandes enfermedades. Según la Organización Mundial de la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino el bienestar psicológico, social y emocional de un ser humano. Es decir, de alguna manera la OMS nos dice que miremos a la persona, no como un cuadro clínico interesante, no con una hepatomegalia, un hígado grande, sino un ser humano completo que además tiene un hígado, pero no es solo su hígado. Y nos pide que hagamos una cosa, nos pide que reflexionemos sobre la necesidad de repensar nuestra forma de vivir. ¿Nos da la sensación de que hay algo en nuestra forma de vivir que no funciona? ¿Nos da la sensación de que vamos demasiado agobiados? ¿De que necesitamos ese espacio de paz, ese tomarnos un respiro? ¿Dónde está la raíz del problema? ¿Por qué nosotros, que no pasamos hambre, que no pasamos frío, que estamos razonablemente sanos, que tenemos un grupo de gente que nos quiere, por qué muchas veces resulta tan difícil sentirse pleno, sentirse feliz? ¿Dónde está ese punto? ¿Cuál es la raíz? No la hoja, no la rama, no la fruta, no el tronco. ¿Dónde está la raíz? Pues vamos a ver. Vosotros sabéis que,
Bueno, vamos a hacer una cosa muy sencilla. No voy a pedir a nadie que abrace al de al lado, porque hay gente que me teme, me dice, Mario, no empezarás con esto, ¿no? Digo, tranquilos, tranquilos. Pero mirad a la persona que tenéis al lado y decirle algo muy sencillo. ¿Qué cuerpo tan magnífico tienes? Díselo. Pero con ganas. Con ganas. Bien, ya está. Está durando demasiado esto. Está durando demasiado. Yo veo que alguno dice, qué bien me lo está poniendo este hombre. ¡Qué bien! Este es el comienzo de un gran día. El comienzo de un gran día. Bien. Fijaros, los sabios que nos creemos que somos, que no nos llamamos Homo sapiens, sino Homo sapiens sapiens. Para que te quede claro que eres sabio. Sapiens sapiens. Sabio sabio. ¿Tenéis la sensación de que somos tan sabios? Si alguien es tan sabio, ¿viviría con tanta tensión? ¿Viviría con tanto estrés? ¿Viviría a veces con tanta urgencia? ¿No tendría tal vez un poco más de reposo, un poco más de alegría, un poco más de tranquilidad? Y me gustaría añadir una dimensión al Homo sapiens sapiens, que es la dimensión Homo demens. Estamos fundamentalmente aquí, pero algo para allá. ¿Qué pasaría si la dimensión Homo demens tuviera tanto impacto que alterara la dimensión sapiens sapiens? Entonces, al ser Homo demens, invadiendo al Homo sapiens, ya no sería tan sapiens sapiens. A lo mejor no sería ni sapiencillo. Vamos a estudiar esa dimensión. La del Homo demens y la del Homo sapiens en relación con el Homo demens. Y para eso traigo aquí con mi profunda gratitud a mi primer maestro en el arte de la meditación profunda, cardiólogo de la Universidad de Harvard, el profesor Benson. Tuve la fortuna de conocerlo porque yo estaba de cirujano en un hospital enfrente del suyo. El doctor Benson era un científico con mente abierta. O sea, ¿no os gusta la gente que tiene una mente abierta? No la persona que dice yo tengo una mente abierta y la mente abierta pues no está muy abierta, sino que dices, tú tienes una mente abierta y dices, te quiero contar algo. Venga, cuéntame que tengo una mente abierta. ¿Y tú le ves? No, mente abierta es aquí, ahora, contigo. Realmente, este tío tenía una mente abierta. Y este hombre, médico, deseoso de ayudar a los demás como desea cualquier médico que se precie serlo, estaba muy preocupado por un tema. Hay una enfermedad que se llama la hipertensión arterial, todos la conocéis, es una enfermedad que si tú sabes que la tienes, te cuidas con la sal, no comes mucho, haces un poco de ejercicio, pierdes peso y normalmente vas de cine. El problema es cuando te encuentras con una persona que o no lo sabe que tiene hipertensión arterial y cuando aparece la hipertensión arterial en su cuadro álgido te da un problema grave, o aquellos que teniendo hipertensión arterial verdaderamente les cuesta mucho controlarla. Y claro, la medicación sirve un poquito o un muchito, pero no del todo. Hay muchas arritmias, alteraciones del ritmo cardíaco, que los cardiólogos no saben de dónde vienen. Hay muchas hipertensiones que los médicos no sabemos de dónde vienen. Y el doctor Benson se planteaba si había algo que pudiéramos hacer utilizando el cerebro para regular esos estados de hipertensión arterial. Él sabía varias cosas. Él sabía que el sistema vegetativo, que es el sistema que controla todas las vísceras del cuerpo, tenía dos ramas, el simpático y el parasimpático. Él sabía que el simpático es el sistema que se activa cuando tú estás en alerta o cuando estás en alarma. Vas por la calle y ves a una persona que tiene un aspecto extraño y entonces te pones en alarma. El sistema simpático se activa, lleva sangre a la musculatura. ¿Para qué? Porque si tienes que correr, no corras como corres habitualmente, salvo mis amigos maratonianos que están aquí que corren como gacelas, sino para que corras deprisa, muy deprisa. Entonces el sistema nervioso simpático se lleva gran parte de la sangre a la musculatura y se la lleva de órganos como puede ser el aparato digestivo, el aparato reproductor, incluso el cerebro, porque claro, tampoco es el momento para estar reflexionando sobre el origen de la vida, de dónde vienes y a dónde vas. Claro, esto roba mucha energía, tiene que ir a los músculos. Y sabía que el sistema nervioso parasimpático es el que te calma, el que te regula, el que te equilibra. Claro, y él decía, claro, un enfermo mío con hipertensión arterial o con un problema cardíaco, de repente tiene un disgusto, le pasa cualquier cosa, está en medio de un atasco y el sistema simpático se activa y ¿qué hace con la tensión?
Ay, si yo pudiera activar el sistema parasimpático. Porque entonces, desde aquí arriba haría... Pero la medicina que decía que esto era, lo voy a decir en 3 palabras, siguiendo a Jesulín Dubrique. Imposible. Era imposible. Era imposible poder controlar el sistema parasimpático. Es cierto que el gran fisiólogo, oftalmólogo suizo convertido en investigador Rudolf Hess, en 1949 gana el Premio Nobel de Fisiología al descubrir, en eso que veis ahí, que son unas láminas del libro, en el diencéfalo, que es una estructura muy profunda del cerebro, descubrir y describir los núcleos más importantes. Y entre esos núcleos está el conjunto llamado hipotálamo. Tiene el tamaño de un guisante, pero manda. Ahí lo que manda ese pequeño guisante. Bien. Y dentro del hipotálamo, el gran profesor Walter Rudolf Hess descubre un pequeño núcleo, chiquitín, escondido, no asequible a la mente no preparada. Ese pequeño núcleo es el núcleo anterior del hipotálamo y le llama núcleo trofotrópico. Es el núcleo esencial para la activación del sistema parasimpático. Esto lo sabía mi maestro, Herbert Benson, pero dijo, sí, está muy bien, yo ya sé, claro, Hess gana el premio en el 49, claro, él dice, yo ya sé que el núcleo trofotrópico lo ha descubierto estudiando gatos Hess, pero ¿cómo se va a activar ese núcleo? Eso es imposible, eso no tiene ningún sentido, no hay manera de hacerlo. Y entonces pasa una cosa curiosa. Cae en sus manos un libro que describe algo que los monjes tibetanos son capaces de hacer. Monjes que ahora viven en Dharamsala, a 7.000 pies de altura en la India, después de que en el 59 China invadiera Tíbet. Y estos monjes son capaces de hacer algo con el cuerpo, según es la descripción de ese libro, que la medicina tradicional diría es imposible. Pero, ¿cómo era la mente de Herbert Benson, queridos y queridas? Abierta. Y se hizo una pregunta. ¿Y si fuera verdad? Y empezó a intuir que había algo en la mente humana que metía mucho ruido y que podía ser la causa fundamental de la enfermedad. Vais a ver un ejemplo, es bastante desagradable, no os enfadéis conmigo, es para que esto no se os olvide. Es incómodo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo podríamos aguantar esto? Poco. Bien. Estos son los sonidos más desagradables que existen. ¿Os imagináis lo que es tener metido eso en la cabeza? Sin saber que lo tienes. ¿Os imagináis lo que es que cuando te levantas, no sabes por qué te has levantado de tan mal pie? Si eres una dama, ves a tu marido, dices, ¿pero qué tripa tiene? Si ayer se acostó con menos tripa. ¿Se ha dedicado a beber cerveza toda la noche o qué? O tú, marido, te levantas, ves a tu mujer que está tan guapa como siempre, y sin embargo dices, ¡wow! ¿Cómo está hoy? A ver si se levanta y se maquilla. O vas y todo te molesta y todo te ofende y no sabes lo que te pasa. ¿Y si hubiera algo metiendo ruido? Herbert Benson intuyó que lo que estos monjes tibetanos habían descubierto era cómo parar el ruido de la mente. Y entonces, como era un tío abierto, exponiéndose a la ridiculización de aquella época, todo un cardiólogo de Harvard, consigue una beca del Instituto de Salud Norteamericana después de un año de conversaciones con el actual Dalai Lama, un hombre súper abierto, súper entrañable, pero en aquella época tenía muy poca conexión con el mundo occidental, consigue ir allí y hacer registros de los monjes. Y descubre, ni más ni menos, que los monjes saben cómo activar el núcleo trofotrópico del hipotálamo. Con una técnica que está en el libro, se llama respuesta-relajación, que allí se llama Zumo, es un yoga de la respiración, y dice, esto es la pera. Me lo tengo que llevar a Boston. Se lo lleva a Boston y empieza a hacer registros de lo que pasa con condiciones muy complejas y sofisticadas de investigación con las personas que aplican este ejercicio sencillamente para no quedar envueltos en este ruido tan desagradable que ni siquiera sabe que tienen. ¿Y con quién lo hace? Con sus enfermos.
Esos enfermos a los que él tanto quería, esos enfermos hipertensos, cardiópatas, etc. Y empieza a observar cosas curiosísimas. Empieza a observar que algo tan sencillo, pero tan contraintuitivo, reduce la tensión arterial, hace que después de la cirugía cardíaca tengan menos arritmias, y dice, esto es un profundo descubrimiento. Y entonces lo publica y empieza a extenderse, etcétera, etcétera, por todas partes. Bien. ¿Cuál es el problema nuestro? ¿Dónde está el Homo demens? Mirad. El Homo sapiens sapiens es aquel que cree que la vida, como decía mi queridísima amiga María de Villota, la vida es un regalo. Sabe que la vida tiene sus dificultades, pero que la vida nos quiere, que la vida nos ama, que la vida desea nuestro triunfo. Pero también tenemos la parte del Homo demens, que cree que su mundo mental está por encima del mundo real. Es nuestra arrogancia, nuestra soberbia, nuestra prepotencia, nuestro deseo de control, de dominio del otro, de invasión de espacios, de no bastarnos nada, de querer más y más, no con una ambición sana, sino con una ambición absolutamente fuera de todo sentido. Y claro, cuando este mundo mental alterado, que genera ruido, se colapsa con el mundo real, uno se siente amenazado, vive angustiado, vive alborotado y cree que el problema es del mundo real y no se cuestiona que a lo mejor el problema es de su mundo mental. Esta es la curva de los doctores Yorkis y Dodson, también de la Universidad de Harvard, que demostraron algo fascinante. En esta lámina del libro vemos lo siguiente. Fijaos qué curioso. Todos necesitamos un nivel de presión para tener un nivel de eficacia, tomar buenas decisiones, analizar las cosas bien, ser creativos, analizar las consecuencias de algo que vamos a hacer. Todos necesitamos eso. Pero fijaros que cuando la presión pasa de un nivel, el performance, el nivel de rendimiento baja radicalmente. Muchas personas creen que esto es debido a que les falta capacidad. Y ante un desafío, un examen, opositores, por ejemplo, presentar un proyecto, hacer frente a una dificultad, cuando ven que no pueden, creen que no pueden porque no tienen lo que hay que tener para poder. No se dan cuenta de que la parte demens está con su ruido perturbando sus facultades. Pues una de las cosas interesantes en la ley de Yorkis-Dodson o la gráfica de Yorkis-Dodson es que la mayor parte de la presión no la da el mundo exterior, la genera el mundo interior. ¿Cuántas veces no nos habrá pasado a todos, a mí desde luego, que hay algo que te parece que es demasiado grande, lo vas posponiendo y dices, no puedo, no puedo, y llega un momento en que cuando lo tienes que resolver, ¡va! Y lo resuelves. ¿Sabéis de lo que hablo? ¿A que sí? Pero no solemos pararnos a pensar a qué es debido esto. Yo recuerdo una vez que a mí la ginecología siempre me ha espantado. Si alguien se pone de parto, que llame a otro. Honestamente, honestamente. Me ha espantado. Y recuerdo que tenía los exámenes de ginecología, a mí me encantaba la cirugía, la medicina interna, neurología, todo eso. Y fui posponiendo el estudio hasta que me quedaban 4 días. 4 días para 2 tomos del famoso ginecólogo José Botella y Usía. Un gran libro, pero claro, una cantidad de materia imposible. Yo recuerdo que en esos 4 días empecé el primer día con un nivel de presión, claro, imaginar, o sea, digo, me van a poner no un 2, un 0. Un nivel de presión enorme. El nivel de eficiencia era nulo. O sea, yo me ponía a leer la página, la acababa de pasar y no me acordaba de lo que había leído. No sabía si había leído poesía, prosa, astronomía, ginecología. No tenía ni idea. Pero hubo un momento, algo me ocurrió, donde inmediatamente la presión cambió y en 2 días me aprendí los 2 tomos. Nunca había experimentado nada igual, pero tuve una sensación de la capacidad que todos tenemos dentro. Bien. El problema cuando el mundo mental mete tanto ruido y nos lleva a ese lado de la curva es que inhibe directamente y de una forma demoledora lo que veis ahí, la corteza prefrontal, la parte anterior del cerebro que es la más importante para que tú funciones bien en la vida y resuelvas los desafíos a los que te enfrentas. Tu capacidad de negociar, tu capacidad de ser creativo, creativa, de tomar buenas decisiones, de aprender deprisa, de adaptarte a nuevos desafíos y exigencias, depende de que tengas una corteza prefrontal que funcione bien. Pero si tu nivel de presión es excesiva, por este ruido mental,
generado por la mente del Homo demens, entonces tú no funcionarás bien. Lo fácil es decir, no tengo talento, no tengo capacidad, no doy la talla. No, hay otra explicación. Me parece que una explicación que tiene mucho más sentido. Claro, imaginaros lo que puede suponer para cualquiera de nosotros, donde solo veíamos problemas, empezar a ver oportunidades. Donde solo veíamos muros, empezar a ver fronteras. Donde solo veíamos límites, empezar a ver posibilidades. Yo sé que parece demasiado bonito. En mi experiencia esto es así de literal. Ahora, es tan contraintuitivo que por eso a mí, que soy de lento a aprender, me llevo tantos años caer en la cuenta. Hay una exposición maravillosa, os recomiendo que la veáis, de Escher, es uno de los grabadores holandés que más me gusta. Y Escher, no sé si pensaba en estas cosas, pero yo sí pienso en estas cosas cuando veo sus obras. Cuando tú empiezas a reducir la parte de Homo demens, que está junto a la de Homo sapiens sapiens, cuando empiezas a reducir el ruido mental, empiezas a ver en lo mundano lo extraordinario. Ya no está solo el barro que te mancha los zapatos, empiezas a ver ese espejo que te refleja la naturaleza. Imaginaros lo que es ver algo como si fuera por primera vez. Dejarte sorprender por lo sencillo. Estar así. En lugar de este ya lo conozco. No, esto también. No, nuevo. Verte en el espejo y verte por primera vez, admirarte por primera vez, ver a la persona que tienes al lado y verla como si fuera la primera vez. ¿Qué sabiduría la de Proust? El verdadero arte del descubrimiento no es salir a buscar nuevas tierras, sino en aprender a ver la vieja tierra con nuevos ojos. Pero claro, como decía el gran economista escocés Adam Smith, el pez no sabe que está dentro del agua hasta que le sacan de ella. Mirad, la parte de Homo demens demens no quiere que sepamos, ninguno, que hay un mundo fuera del agua. Entonces, el pez, no le cuentes milongas de que hay un mundo fuera del agua. Dirá, no, el único mundo que veo es el agua. Sí, es verdad, es el único mundo que ves. No es el único mundo que es. El problema de la mente no solo es que te engañe, o de algunos elementos de la mente, es que te limita tanto el mundo que crees que lo que ves es lo único que hay. Y entonces te pierdes todo un abanico de posibilidades. También muy bien reflejado por Escher en su obra La relatividad. Por cierto, que hay una historia muy bonita donde Albert Einstein vino a España y estuvo con un humorista muy conocido y estuvieron, creo que fue, no sé, en la Cava Baja, en un restaurante de la Cava Baja, y los periodistas estaban entusiasmados viendo que el humorista no paraba de hablar con Einstein. Sabéis que Einstein hablaba alemán y hablaba inglés, y el humorista, según ellos, pues no sabía ni alemán ni inglés. Y cuando termina le dicen, me parece que se llamaba Tono o algo así. Señor Tono, le hemos visto muy interesado hablando con el profesor Einstein. Y sí, ha sido espectacular. Dice, pero perdón, ¿usted habla alemán? No tengo ni idea. ¿Y habla inglés? Tampoco. Dice, ¿de qué han hablado? De que todo es relativo. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que en nuestro mundo mental cada uno ve una faceta de la realidad y pensamos que eso que vemos es lo único que hay. No, el mundo real incorpora todos los puntos de vista. Qué riqueza, qué maravilla. Y bueno, esto es una cosa maravillosa, es decir, si podemos vivir en 3 dimensiones, ¿por qué vivir en 2? ¿Por qué vivir en 2 si puedes vivir en 3? Esto es lo que ofrece este trabajo, estas prácticas, estas enseñanzas. Ayudarnos a conectar verdaderamente con lo que somos. No solo con el envoltorio que rodea el cofre, sino lo que verdaderamente contiene el cofre. Porque en el fondo todos libramos batallas, más o menos difíciles, más o menos largas, más o menos costosas. Pero las guerras se ganan dentro. Mis buenos y queridos amigos maratonianos, que tengo aquí unos cuantos, en alguna ocasión que hemos hablado de ello, me han dicho claramente lo siguiente. Lo más importante es cómo estás en la línea de salida, ¿verdad, Jaime? Tú que vas varias veces a Nueva York. Es cómo estás en la línea de salida. Hay personas que están en la línea de salida y ya saben que no llegarán. Claro, no llegan. ¿Veis? No llegan. Y aquellos que saben que pueden llegar, consiguen llegar, como sea, de la manera que pueden, pero llegan. Pues es lo mismo. De lo que se trata es de ir aparcando un poquito al Homo demens y dejar que resurja con fuerza, con pujanza, el Homo sapiens sapiens.
Este es otro de los grandes. Junto con Herbert Benson, hablamos de los años 70, él es un PhD en microbiología por el MIT, John Kabat-Zinn. John Kabat-Zinn decidió aplicar estas metodologías inventadas en Oriente hace 2500 años. Por un lado, el príncipe Sakyamuni Buda, Gautama Siddhartha. Por otro lado, Lao Tzu. Aplicarlas al mundo del estrés, a esa tensión que nos desborda, ese ahogo, dame un respiro, dame un espacio, déjame un poco tranquilo, déjame un poco tranquila, quiero paz, quiero un poco de serenidad. Y claro, empezaron a haber resultados. Empezaron a haber resultados porque lo hizo en la Universidad de Massachusetts, los médicos empezaron a mandar situaciones bastante difíciles y estas personas empezaban a mejorar. Y este es otro de mis maestros, Judson Brewer, que no solamente es un neurocientífico fabuloso, sino que es un violinista portentoso y un ser mágico por su simpatía y su cariño. Nos vamos a quedar alucinados de lo que ha descubierto Judson Brewer. Él empezó en el Johns Hopkins en Baltimore y ahora está en Massachusetts. Fijaros, ¿quién de vosotros, quién de vosotras se puede relacionar con lo siguiente? Va en el coche, llega a un sitio y no se ha dado cuenta de por dónde ha pasado. O sea, va en piloto automático. Bien, nosotros pensamos que esto es lo normal, pero el caso es que no nos damos una torta, lo cual es sorprendente. Es como si tuviéramos un pilotillo, como cuando vas en avión y entonces ves al capitán, al comandante que sale y dices tú, ¿quién pilota? ¿Quién pilota? El piloto automático, estás tranquilo. Bien, Judson Brewer ha estudiado este circuito. Este circuito, que es el circuito del piloto automático, la red neuronal por defecto, Default Network, y ha observado lo siguiente. La mayor parte de las veces, este ruido mental que ya hemos visto en Herbert Benson, se refleja en una pérdida de atención. Estar dándole vueltas a las cosas mientras uno circula aumenta tremendamente la posibilidad de tener un accidente. Pero no solo eso. Es que esta mente errante, que se llama mente errante, podríamos compararla con el ruido mental del Homo Demens, esta mente errante es una de las causas de tensión interior. Porque ¿sabéis lo que pasa? Cuando esta mente errante funciona, bloquea otra parte, que se llama la red ejecutiva central. Cuando tú estás volando, la parte tuya del cerebro que está atenta, que está conectando información, que está generando creatividad, que está generando novedad, se bloquea. Por eso una de las grandes aplicaciones del mindfulness es en los problemas de déficit de atención, que van creciendo a lo bestia. Porque claro, esta red lo que hace es que estemos permanentemente inatentos. ¿No veis la falta de atención que hay? Yo tengo muchos amigos abogados, algunos están aquí, que me dicen, mira Mario, el problema es que le das hoy en día a una persona más joven, un millennials, un documento para leer y a las 10 páginas ya no puede porque vivimos entre pantallas. Bueno, pues lo que se ha visto es que la práctica de estos ejercicios de mindfulness, que sería la traducción inglesa de sati, en Pali, la lengua que hablaba Buda, meditación, lo que hacen es empezar a cambiar el circuito. Entonces tu mente errante ya está errando menos, en todos los sentidos. No solamente comete menos errores, sino que además está menos volátil y estás mucho más concentrado, más concentrada, hasta el punto en el que cambia la arquitectura del cerebro. Esto es increíble. O sea, que unos ejercicios donde aparentemente lo único que haces es centrarte en el aquí y en el ahora, en el presente, sean capaces de cambiar la arquitectura cerebral, verdaderamente es algo que a mí personalmente todavía me sorprende. Sara Lazar, del Hospital de Massachusetts, que pertenece también a la Universidad de Harvard, ha trabajado mucho viendo qué pasa en las personas, en el cerebro de cualquiera de nosotros, cuando nos vamos entrenando en este tipo de prácticas, que lo que hacen es reducir el impacto que el Homo Demens tiene en nosotros, reducir el ruido mental. Ella ha trabajado una estructura preciosa, la vais a ver, este es el encéfalo, es una resonancia real, y en un momento determinado parte del tejido desaparecerá y veréis una estructura. Ella ha trabajado mucho en esta estructura, que en cuanto aparezca, os la mostraré, aparecerá en colores, es el hipocampo, por su forma de cabellito mar. Se ha visto que las personas que practican estos ejercicios aumentan el grosor del hipocampo. Ahora me dices, bueno, Mario, yo soy una persona práctica. Yo no quiero ir por ahí diciendo, ¿qué tal estás? Pues mira, con un hipocampo, que es una pasada. Yo no quiero fardar de eso. Yo lo que quiero es que me sirva. ¿Para qué me sirve el hipocampo? Bueno, el hipocampo te sirve para mucho.
¿Quién quiere mejorar la memoria? ¿Ah? ¿Quién quiere mejorar su control del miedo? Oh. ¿Quién le gustaría mejorarse a sí mismo? Es decir, reinventarse, transformar la propia arquitectura del cerebro, haciendo que nuevas experiencias lleven también a nueva forma de vivir. Todo eso lo hace el hipocampo, no está mal. Pues se ha visto, Sara Lazar lo ha demostrado, cómo las personas, y no estamos hablando de, no, cuando lleven, como mi querido amigo Mathieu Ricard, miles y miles y miles de horas de entrenamiento, no. En unos pocos meses ya se puede registrar un aumento del grosor del hipocampo. Damas y caballeros, esto es la locura. Lo he dicho en alguna ocasión. Cuando yo estudié medicina, 6 años de carrera, en tercero, la profesora de psicología clínica me dijo, dijo a la clase, que a los 7 años la personalidad estaba totalmente hecha. Y yo tenía 19. A los 7 está ya fija. Y yo dije, esto es demasiado. Yo esto no lo puedo absorber. Esto, vamos, ni con un bote de Valium. Digo, no puede ser. Entonces esperé a que terminara la clase y dije, profesora, vamos, quiero hablar con usted. La mujer un poco distante y dice, ¿qué le pasa? Digo, no, pues que estoy un poco confundido, porque me parece que ha dicho usted que a los 7 años la persona está totalmente definida, pero seguro que no la ha entendido bien. Oye, me miró y me dijo, ha entendido usted perfectamente. A los 7 años la persona está totalmente hecha. Le dije, oiga, profesora, es que yo tengo 19 años, quiero cambiar muchas cosas de mi vida. Me miró y me dijo, es tarde. Menos mal que no me lo creí. Imaginaros un hombre de 61 años que se ha quedado en los 7. Bien. La capacidad de cambiar la arquitectura del encéfalo, la capacidad de cambiar su estructura a través de unos ejercicios que lo único que hacen es parar al Homo Demes, el ruido, es algo que a mí todavía me sobrecoge. Otro de mis queridísimos maestros, una persona de una talla humana extraordinaria, Richard Davidson. Richard Davidson ha demostrado algo. ¿Cómo deciros? No me parece que pueda la ciencia expresar algo más hermoso que lo que este hombre y su equipo desde el Weizmann en la preciosísima ciudad de Madison, Wisconsin, ha demostrado. Que el amor es capaz de reestructurarte el cerebro. Que el amor no es una cosa blandita, azucarada. ¿Cuánto me amas? Mucho. Yo también. Sino que el amor tiene una fuerza tremenda. Quiero poneros un brevísimo extracto de una película que a mí me conmocionó. De una persona, es muy breve, que ganó en el 2004 el Premio Nobel de Economía por sus hallazgos o sus descubrimientos en la teoría de los juegos. Sabéis que es el profesor Nash, conoció a Einstein, ayudó a Einstein con sus ecuaciones, ambos trabajaron en Princeton, en New Jersey, y es el momento en el que él recibe el Premio Nobel de Economía. La película es una mente maravillosa con Russell Crowe, que es un actor, en fin, de un nivel extraordinario, y observar cómo define el amor. Ya sabéis que John Nash tenía una esquizofrenia, por eso habla de lo delusional, cuando se fue de físico a metafísico delusional y back. Entonces, que un hombre de esta talla, como economista, como científico, llegara a la conclusión de que el amor es algo con capacidad transformadora, a mí por lo menos me conmueve hasta las entrañas. Pero es que Richard Davidson ha mostrado que cuando estos ejercicios, en el libro hay uno que se llama Meta, que es basado en esto, Loving Kindness Meditation, ha demostrado que cuando tú practicas esto, que es un ejercicio donde tú expresas amor a tus seres queridos y vas extendiéndolo a personas, a lo mejor que son menos queridas, hay un cambio físico, arquitectónico en la estructura del cerebro. La región orbitofrontal izquierda aumenta de tamaño físicamente por la neuroplasticidad y el haz, llamado fascículo arcuado, el uncinado, el arcuado viene a otro sitio. Cuando el fascículo uncinado, por su forma de gancho, conecta con la amígdala, ejerce mucho más efecto. La amígdala en el cerebro, en los lóbulos temporales, es donde se origina el miedo y la ira. Que la compasión te ayude a vivir con menos ira y con menos miedo y que lo haga alterando la estructura del cerebro es verdaderamente algo sobrecogedor. Entonces vamos a hacer un ejercicio para terminar, para que tengáis una experiencia de lo que es el mindfulness y una breve explicación. El Homo Demens, este ruido mental, es como el oleaje en el mar. Y claro, te viene una ola, te viene otra, ya no sabes cómo hacer para lidiar con tantas olas. Entonces, a través de estos ejercicios,
lo que haces es conectar los dos hemisferios del cerebro. El izquierdo más lógico, calculador, más racional, más estructurado, y el derecho más imaginativo, más creativo, más intuitivo, más holístico, más global. Sabemos que hay cambios en las ondas cerebrales, porque esto se hace con registro electroencefalográfico, y se ve que cuando el Homo demens está funcionando a tope, ese ruido mental, son ondas beta muy rápidas. Es como si el cerebro estuviera casi en un caos. Y a medida que tú vas entrando en el Homo sapiens sapiens, este silencio interior, las ondas se van haciendo más lentas y vas yendo a ondas alfa, a ondas teta, y puedes, lo normal es quedarse dormido, pero puedes llegar, gente muy entrenada, a ondas delta. Es curioso porque en las ondas alfa, en las ondas teta y en las ondas delta, el sistema nervioso parasimpático, acordaros, este que cuida de los tejidos y protege la salud, está especialmente activo. Por eso durante el sueño muchos procesos infecciosos mejoran, porque el sistema parasimpático al activarse activa el sistema de defensa, linfocitos, glóbulos blancos, etc.